Permítanme iniciar esta exposición a partir del comunicado que hizo la presidencia esta semana en su Consejo de Ministros, pero también que se le ha dado algún peso en redes sociales y sobre la cual les escribí una columna que esta mañana publicó Al Poniente. Esa columna se las envié a ustedes porque creo que nos sirve para las dos cosas. De un lado, pues para estar en el curso de análisis de mercados eléctricos es un buen documento, no solo para los que están en el básico, sino que incluso después está motivada por la propuesta del gobierno nacional de permitir un máximo de ventas en bolsa del 5%, que los generadores del país, lo máximo que se puedan exponer a ventas en bolsa sea el 5%. A estas alturas ya sabemos que existe la bolsa de energía y que existen los contratos de largo plazo. ¿Qué hay que saber de la bolsa de energía? Y destacó varios puntos. El primero, el precio de bolsa de energía se forma para cada hora del día. A diferencia de cualquier mercado financiero donde hay unas horas en las que se transa el producto y que esa transacción del producto se puede ver o inmediatamente o cada 5 minutos o cada ciertos segundos, o que esas transacciones se pueden ver cada hora o cada... al final solo se transa desde el inicio hasta el cierre, que es un pedazo del día. Diferente a eso, en la bolsa de energía se transa energía para cada una de las horas del año, es decir, para los 365 días o los 362 días si es bisiesto, multiplicado por 24, y es el número de horas que tenemos de formación de precio de bolsa de energía. Ese precio de bolsa de energía no solo se determina para cada hora del día y obviamente para cada hora del año, independiente si es sábado, si es festivo, si es puente, si no es puente, si es junio, si no es cierto, independiente de las condiciones, independiente si el mercado tiene mucha volatilidad, también se transó. Independiente si hay demasiada abundancia, también se transó. ¿Listo? Entonces siempre se define ese precio de bolsa, siempre se define ese precio de bolsa de energía. A diferencia de un mercado financiero donde los compradores pueden decidir si compran al precio que está el activo en la bolsa o no lo compran, en el mercado eléctrico esto no es posible. Los que ofertan la energía en bolsa, que son las plantas grandes, los que ofertan la energía en bolsa siempre están ofertando precio y cantidad para cada una de las horas del día. Para todo el día ofertan un precio y dicen cuál va a ser la disponibilidad de la máquina para cada una de las horas del día. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos generadores no están diciendo si quieren o no vender. Ellos siempre tienen que estar disponibles. Esto es clave. Esos generadores siempre tienen que estar disponibles. Ese siempre tienen que estar disponibles es muy claro para aquellos que tengan obligaciones de energía firme. Todo generador, toda planta de generación del país que tiene obligaciones de energía firme, su compromiso es siempre estar disponible para generar energía eléctrica. No necesariamente generar. ¿Cuáles van a generar? Van a generar energía eléctrica aquellos generadores que en principio su precio de oferta de venta de energía esté por debajo del precio de bolsa. Va a ser un mensaje muy clave y muy relevante para entender los mensajes que se dieron durante también el Consejo de Ministros, sino también para entender cómo se forma el precio de bolsa. Los generadores que tienen compromisos de energía firme están obligados a mantener disponibilidad y a declarar su disponibilidad. ¿Eso qué hace? Que en el mercado ninguna gente está retirando ofertas del mercado. Ninguna gente está guardando su máquina para sí misma, esperando que eso realice alguna alteración en el precio. ¿Por qué? Porque está declarando su disponibilidad y las máquinas están listas para generar cuando sean llamadas. Y hay dos formas en las que las máquinas van a ser llamadas: o porque ganaron el despacho económico, es decir, porque el precio al que ofertaron la energía está por debajo del precio de bolsa, o porque en el sistema hay restricciones y aunque la planta sea cara, se debe llamar a generar.
las plantas en el sistema no tienen ningún incentivo para apagarse sin necesidad y no declarar disponibilidad. Es decir, la energía del país, o por lo menos la energía firme del país, siempre está disponible para todos. Falta resolver el tema de precio. ¿Cuáles plantas generan? Generan las plantas que ponen un precio por debajo del precio de bolsa. Ojo con lo que estoy diciendo, ponen un precio, definen un precio, deciden un precio. Las plantas no declaran su costo de producción, sino que tienen que definir un precio. No es el costo de producción. Al no ser el costo de producción, yo no sé o no tengo una declaración de cuánto le costó a esa central generar. Es decir, el precio de bolsa, o más bien el precio de oferta, solo se hace para definir la priorización con que cada planta va a generar. Y así las plantas lo que están dando es una señal de si yo deseo generar con mi recurso de generación o si no deseo generar con mi recurso de generación. Entonces, no estoy diciendo cuánto me cuesta generar la energía eléctrica. Lo que estoy diciendo es si deseo o no deseo generar hoy. Si tengo incentivo o no tengo incentivo a generar hoy. Si pongo un precio demasiado bajo, mi central sí va a generar hoy. Si oferto un precio alto, muy alto o demasiado alto, mi central no va a generar hoy. Cuando digo bajo es por debajo del precio de bolsa y cuando digo alto es por encima del precio de bolsa. Entonces, todos los agentes hoy a las 8:30 de la mañana tienen que decir cuál es el precio con el que mañana les van a asignar la prioridad de generación. Algunos estarán interesados en generar mañana y otros no estarán interesados en generar mañana. Todos quieren generar, pero no sé si quieren generar ya o quieren generar después. Que la consecuencia de generar hoy o generar después es consecuencia de esa empresa. Si por alguna razón alguien dice, es que el precio o el costo de generar de las hidráulicas fue de 350 el año pasado, porque vi sus ofertas en bolsa, está teniendo una interpretación errónea. Lo único que me está diciendo es que en promedio las plantas hidráulicas pusieron un precio de oferta de 350 pesos. Quiere decir que en promedio, ojo con lo siguiente, quiere decir que en promedio las plantas hidráulicas querían generar más que las plantas térmicas. Plantas hidráulicas ponen 360 pesos, plantas térmicas ponen 1000. ¿Dónde está el precio de cierre o el precio de bolsa? En el más caro, en el 1000. ¿Listo? Entonces, si las hidráulicas pusieron 360 y las térmicas pusieron 1000 y el precio de bolsa fue de 1000, quiere decir que las hidráulicas tuvieron más intención de generar energía, querían generar más energía que las térmicas. Si por alguna razón un generador de energía guarda siempre, o sea, dice hoy no genero y mañana dice hoy no genero y traspasado mañana dice hoy no genero y siempre se va diciendo hoy no genero, esa persona no tiene negocio. El negocio del generador de energía eléctrica es generar energía eléctrica. Ahora bien, su decisión es si lo hago ya o si lo hago después. Pues en realidad no fueron todos los hidráulicos ni en todo momento del tiempo. Habrá momentos en los que algunos hidráulicos habrán puesto 150 pesos. ¿Por qué? Porque un generador hidráulico que puso 150 pesos tenía, entre comillas, más ganas de generar energía eléctrica ya que un generador hidráulico que puso 300 pesos. Entonces habrá uno que puso 150, otro que puso 300 y el térmico que puso 1000. Pero adicional a eso también hay otro, porque es que los generadores hidráulicos del país son muchos. Estamos hablando de 300 plantas de generación. En unos momentos, en algunos días, hubo generadores hidráulicos que querían guardar agua. ¿Cómo hacemos para guardar agua? Dado que la disponibilidad la tengo que declarar, pues tengo que colocar un precio de oferta más alto. Entonces hubo hidráulicas que pusieron 150, algunas pusieron 300
otros térmicos pusieron 1000 y habrá alguna hidráulica que puso 1200 o 1500. En consecuencia, esa hidráulica que puso 1200 o puso 1500 no generó, y ese día su empresa no puede reclamar ingresos por haber generado. ¿Cuál fue el precio de bolsa? En este ejemplo, el precio de bolsa fue 1000. La hidráulica que se puso más costosa y el país no la necesitó, se puso en 1200. ¿Cuántos ingresos recibe? Nada. Esa hidráulica no recibió. ¿Por qué? Porque no generó, y el país compensa al que genera. La hidráulica que ofreció a 150, le pagaron a 1000 su energía en bolsa, y el que ofreció a 300, le pagaron a 1000, y el térmico le pagaron a 1000, porque el precio de bolsa fue 1000 y lo recibieron todos los generadores que sí querían generar. A todo el que sí quiso generar, le pagaron 1000. ¿Cuál es el costo de producción de esas centrales? No hay declaración sobre eso. Habían unas hidráulicas que le apostaron a generar más rápido, otras a una generación intermedia, unos térmicos estaban ahí con su precio, y luego otras hidráulicas no generaron, en el entendido de que cada uno de ellos es el que conoce sus recursos, es el que conoce su embalse, es el que conoce su planta y sabe si mañana le va a llover o si mañana no le va a llover. Si esa persona se equivoca en esa decisión, él es el que pierde dinero. Más bien, hay otras modalidades en las que podríamos diseñar la bolsa de energía. Por ejemplo, que a cada uno le paguen lo que oferte. Eso es una posibilidad. Esa modalidad se paga en los contratos de largo plazo. Si alguien ofertó un precio de contrato a 200 y otro ofertó un precio de contrato a 300 y los dos le sirven al comercializador, entonces el comercializador al uno le paga 200 y al otro le paga 300 y no hay problema. O sea que eso se podría implementar en la bolsa de energía como un esquema de remuneración, donde a todos no les pago el precio de bolsa, sino que a cada uno le pago lo que cada uno pidió. Si el hidráulico que se puso a 150 pone 150, le pago 150 pesos. Si el hidráulico que ofreció 350 le pago 350, pues le pago 350, y si al térmico le pago 1000, pues le pago 1000. No le estoy pagando el precio marginal o el tope a todos, sino que lo que le estamos pagando es lo que cada uno oferte. Los que han estudiado estos tipos de subastas dicen que mientras estos agentes sigan siendo personas privadas, que cada uno tiene que velar por los intereses de sus compañías, por sus inversionistas, por sus accionistas, y cada uno de estos tiene que garantizar los pagos de su banco, pues lo que se va a hacer es que ya la manera en la que piensan para hacer los precios de oferta va a ser diferente. Si yo sé que en el mercado hay un térmico que está cobrando a 1000 y el país sí lo necesita, y yo estoy en 300 y el primer día pagan 300, pues ¿qué hago para el siguiente día? Subo un poquitico mi precio. Entonces, ¿cuánto me pagan? Ah, no, págueme 400. Bueno. Y al siguiente día, no, pues con 400 tengo 6. Pues entonces subámosle un poquitico. Conforme vaya pasando los días, estos agentes que tienen que hacer 8000 subastas al año, durante 10 años serían 80,000, Edison me corrige si me estoy equivocando en esos números, 8,000 subastas al año, que son cada hora es una subasta. 8,000 subastas al año, 8,000 subastas al año, por 10 años serían 80,000 subastas, por 3 veces serían 240,000 subastas. ¿Qué agente del mercado estaría dispuesto a perder plata durante 240,000 subastas en un esquema de remuneración de ese estilo durante 30 años? Inevitablemente, el de 150 que sí quiere generar va a hacer todo lo posible porque le paguen 1000. Y el de 360, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible para que le paguen 1000. Entonces, mientras en el sistema tengamos agentes privados que están participando en bolsa, donde cada uno pone su precio de oferta, y lo que estamos haciendo es una competencia para generación, y de cómo liquidemos la subasta se van a comportar ellos, inevitablemente el precio de bolsa va a ir a 1000. ¿Por qué? Porque ese es el precio de la central que en el país estamos necesitando. ¿Listo? Ahí he hablado de bastantes conceptos. He hablado de lo que cuesta generar, he hablado del precio, he hablado del precio de bolsa, he hablado de la forma de liquidación. Esa diferencia entre esos 360 y esos 1000, que me da como 700 pesos, que es lo que, entre comillas, el generador barato se está quedando con él, lo llamamos renta inframarginal. ¿Por qué es bueno? Pues es bueno que esté en el mercado, porque así cada vez que hacemos una subasta, todo el que quiere generar
va a tratar de poner su precio más bajo. El problema en el país no es que haya hidráulicos que quieren poner un precio alto. El problema que tenemos en el país es que la planta más costosa que sí necesitamos vale generar con ella 1.000 pesos. Si la planta más costosa que necesitara el país estuviera en 300 pesos, entonces el hidráulico que sí quiere generar tendría que poner un precio por debajo de ¿qué? De 300. Es decir, el precio con el que hay que tener cuidado o el precio estructural del mercado no es la bolsa de energía en cada uno. El precio estructural al que hay que ponerle cuidado es el precio de la central más costosa que el país sí necesita para abastecer la demanda en el largo plazo. Si la planta más costosa que el país necesita para abastecer de la demanda del país en el largo plazo costará 200 pesos, el techo o el precio máximo que estaríamos viendo en bolsa de energía es de 200 pesos. Si la central más costosa fuera de 250, el precio estaría por los lados de 250. Si la central más costosa fuera de 500, entonces, en las épocas del niño es donde esto se vuelve más crítico porque es ahí donde se evidencia cuál es la central más costosa que necesita el país. Hoy, ¿cuál es la central más costosa que necesita el país? Es una central que está por los lados de 800, 900 o 1.000 pesos. Tenemos que hacer importación de gas natural, que está costoso, porque todavía también necesitamos plantas a diésel, que es costoso generar con ellas, porque no hemos construido suficientes plantas a carbón. Entonces, ojo que todo eso que estoy hablando va relacionado con el precio, no estoy limitando no le estoy colocando como el problema restricciones de tipo ambiental, porque no tenemos más generación hidráulica, porque no, porque no tenemos más generación hidráulica, porque no tenemos más solar, porque no tenemos más eólica, porque no tenemos centrales nucleares. Ese generador que está todos los días decidiendo qué precio voy a poner en la bolsa de energía, tiene en su contraparte también operaciones en contratos de largo plazo. ¿Listo? Entonces ahí hablé de la formación de precio de bolsa, de cómo ellos tienen que participar en esa subasta de bolsa, por qué les pagamos como al marginal, por qué le pagamos al caro, entre comillas, y finalmente lo que estamos incentivando es que todos traten de bajar lo más que puedan. Porque así les decimos, traten de bajar lo más que pueda para poder despejar y conocer quién es el más caro. El generador que está haciendo esas ofertas también está en el mercado de contratos. De hecho, tomemos nota, el mercado de contratos es el que hay que analizar realmente. O más bien, los dos hay que analizarlos. Analizamos mucho la bolsa de energía y no miramos los contratos de largo plazo. Pero en el contrato de largo plazo está el Pareto. El 80% de las transacciones de venta de energía que van al usuario están dadas en contratos de largo plazo. Entonces yo no tengo que estar mirando tanto el día a día de la bolsa de energía para entender qué le está pasando a mi negocio o al país, sino que tengo que ver los contratos de largo plazo porque ahí es donde está el grueso de la operación. No nos importaría para nada que la bolsa fuera muy volátil si todos tuviéramos contratos a precio fijo. Operaciones en bolsa de energía deberían ser única y exclusivamente para generadores y para personas u operadores que quieran apostarle a ese riesgo, ya sean traders, ya sean corredores de bolsa, ya sean comercializadores puros o personas o empresas que voluntariamente quieran asumir y gestionar el precio de compras de bolsa de energía y sepan hacerlo. Para eso debería ser la bolsa de energía. Y esa bolsa de energía nos llegó a todos. ¿Por qué? Porque no hay energía suficiente en contratos de largo plazo para abastecer toda la demanda del país. ¿Por qué? Porque las centrales hidráulicas del país no son suficientes para vender contratos de largo plazo a precio por debajo de 1.000. Cuando yo estoy vendiendo un contrato de energía, no sé cuánto voy a generar. O sea, el generador hoy tiene que vender un contrato de energía para el próximo año, porque se tiene que firmar antes. Y ese contrato de energía se vende en gigavatios hora. No se vende en porcentaje. Ese generador no te va a decir, él vendo el 40% de lo que yo genere. No, él te va a comprometer 100 gigavatios hora, 10 gigavatios hora, 20 gigavatios hora o 40 megavatios durante todo el tiempo. Como no hay un precio por porcentaje, tenés que vender una energía
Pero el problema tuyo es que no sabes cuánto vas a generar el próximo año. Puede que el próximo año generes más o puede que el próximo año generes menos. Cuando desde hoy dices voy a guardar un 20, no es un 20 del 2026, es un 20 de lo que creo que voy a generar en 2026. Pero como yo hoy no sé cuál va a ser mi generación del 2026, lo único que puedo decir es que de lo que en promedio genero, voy a dejar un porcentaje. Entonces voy a comprometer mi central en 100 gigas. De esas 100 gigas me voy a comprometer, entonces voy a dejar un 20. Entonces de esas 100 gigas, guardo el 20 que lo voy a dejar para bolsa, guardo el 20 que lo voy a dejar para bolsa, quiere decir que solo voy a vender en contratos 80. Sabemos que la central no me generó 80, sino que me generó 70. Yo creí que iba a generar 100. Guardé 20% para la bolsa. Me comprometí 80 gigas en el contrato, pero la central generó 70 y ahí yo no puedo hacer nada, y más si es una filo de agua, o si es solar, o si es eólica. Generó 70. Como generó 70, debo 10. Esos 10, ¿dónde los tengo que ir a comprar? En bolsa. Si yo soy un generador hidráulico grande, pues como ese generador no generó, pues para acabar de ajustar, la bolsa se fue para arriba. Entonces este señor que vendió 80, que había dejado un gap del 20, como su central no le dio para generar, tuvo que ir a comprar en bolsa y compró a 1,000 pesos caro. Por allá en marzo, cuando estemos viendo las liquidaciones, lo que vamos a ver es que ese señor perdió o tuvo que comprar 10, aunque antes creía que le iban a sobrar 20. El problema está en el momento que tengo que tomar cada decisión. En el contrato de largo plazo tengo que tomar la decisión antes. ¿Y en qué nos confundimos mucho los analistas? Que suponemos que el 100% de la generación es lo mismo en bolsa que en contratos. No, cuando yo hablo del 100% de la generación ya ocurrida, es muy distinto que cuando yo hablo del 100% del promedio de mi generación. Entonces, cuando decimos, es que los generadores hidráulicos guardan el 20% de energía, sí, pero en épocas de niño, ese señor no está vendiendo en bolsa. Ese señor está perdiendo porque tiene unos compromisos en contratos que su planta no es capaz de satisfacer. ¿A qué precio está comprando? Está comprando al precio caro. ¿Cuál es el precio caro? La térmica costosa. ¿Por qué la térmica está costosa? La planta no va a ser capaz de entregarlo siempre. Entonces puede que me genere 95, puede que me genere 98, puede que me genere 90. Voy a los últimos 30 años y me doy cuenta que en el periodo más crítico fue capaz de generar 70. Entonces yo digo, bueno, ¿qué número pongo? Teniendo en cuenta que mientras más eleve el nivel de contratación, más aseguro el precio, pero mientras más eleve el nivel de contratación, más me arriesgo a comprar en bolsa si mi generación no da y la bolsa está cara. Si por alguna razón obligamos a que los generadores tengan que estar expuestos máximo al 5%, la pregunta más difícil de todas es ¿5% de qué? De su generación del día a día. Eso no tendría sentido para asegurar contratos de largo plazo. 5% de su generación promedio, ¿cuándo? En los eneros, en los febreros, en los marzos, en los abril, ¿cierto? Entendiendo que esas plantas, pues hay meses en los que les llueve más y meses en los que les llueve menos. 5% de su promedio histórico. ¿Quién garantiza que el promedio histórico, ahora que está tan de moda el cambio climático, se vaya a mantener en el largo plazo? O sea, empezamos a entrar en una filigrana que empieza a ser muchísimo más complicada, pero que en resumidas cuentas, cuando nosotros queremos obligar a que un agente se contrate al nivel que nosotros digamos, ese agente va a asumir riesgos distintos a los que él quiere asumir. Mayores riesgos para que su compañía sea viable, tendrá que subir el precio del contrato. Y su portafolio de venta de energía tiene dos decisiones. ¿Cuánta energía voy a vender en contratos y a qué precio voy a vender en contratos? En su momento, ese pico de 2010 fue un pico muy grande. ¿Por qué? Porque duplicó el precio. Normalmente el precio venía en 100 algo y en ese año, en ese niño, el precio de bolsa estuvo en 200 y se duplicaron los riesgos y fue un año difícil para el mercado de energía eléctrica. ¿Por qué el precio se techó en 200? Porque 200 era lo que costaba generar con plantas térmicas que tenían
que tenían contratos firmados de gas natural en firme. Y ese año difícil tuvo un techo del precio de la energía en 200. Después del tiempo, esas plantas térmicas a gas fueron cambiando sus modalidades de contratación, unas se fueron a ir, eso nos llevó a que en el año 2015-2016, señalémoslo, pues los precios extremos o los precios de la energía en ese periodo de tiempo, pues era más caro. Es decir, ahí se develó cuánto costaba la energía en escasez. Y ahora ya podemos señalar el pico de 23-24, donde los precios pues ya volvieron y siguieron subiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el recurso energético más costoso que logra abastecer el país es el que nos está marcando el precio. ¿Eso es malo? No, no es malo. ¿Por qué? Porque necesitamos señales, es decir, necesitamos identificar cómo está el mercado. Es muy bueno que el precio suba cuando hay escasez, porque es una señal para que los inversionistas inviertan, para que los inversionistas digan, este mercado está entregando muy buenos resultados, vamos a firmar unos compromisos de energía, bien sea unos compromisos de energía firme o unos contratos de largo plazo, suficiente para que la TIR de los proyectos sea satisfactoria para los inversionistas.